Ella pensaba que nadie la notaba, hasta que unas misteriosas cartas del piso de arriba revelaron la verdad. Alguien la estaba observando, alguien que la veía por completo. En Cartas desde el piso de arriba, una bibliotecaria tranquila está a punto de conocer al multimillonario que vive justo encima. Antes de adentrarnos en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El viejo ascensor del edificio de apartamentos de Brooklyn crujía y gemía mientras bajaba al vestíbulo. Imani Clark suspiró y miró su reloj. Ya eran las 11 p.m. y su turno de noche en la biblioteca de la universidad estaba a punto de comenzar. Tendría que usar las escaleras. Otra vez. Imani se ajustó su sencilla chaqueta de punto azul y agarró su gastado bolso de cuero. A sus 28 años se había acostumbrado a la tranquila rutina de su vida. Trabajar de noche, dormir durante el día y pasar su tiempo libre leyendo o cuidando su pequeña colección de plantas. No era emocionante, pero era suya. «¡Sostén esa puerta, por favor!», gritó Imani mientras corría hacia la entrada del edificio, donde una vecina anciana estaba saliendo. La señora Peterson se giró y sonrió. «¿Rumbo al trabajo, querida?» «Sí, como siempre», respondió Imani con una pequeña sonrisa. «Que tengas una buena noche». «Tú también, cariño. Cuídate mucho ahí fuera». La mujer mayor le dio una palmadita en el brazo. Caminando por la calle apenas iluminada, Imani no se percató del coche negro aparcado al otro lado, ni del hombre que la observaba desde la ventana del último piso. Malcolm Renault se apartó de la ventana de su ático. Llevaba casi un año viviendo en ese edificio, pero pocas personas sabían que el solitario multimillonario residía allí. La mayoría asumía que el ático era solo una de sus muchas propiedades vacías. A sus 30 años, Malcolm tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada que realmente importara. La empresa tecnológica que había fundado en la universidad ahora valía miles de millones, pero el éxito solo le había traído más aislamiento. La gente o quería algo de él, o estaba demasiado intimidada para acercársele, excepto ella, la mujer de ojos amables que vivía en el tercer piso, la que le sonrió una vez cuando se cruzaron en las escaleras, sin saber quién era él. Solo una sonrisa genuina, del tipo que nadie le había regalado en años. «Señor Renault, su cena está servida», anunció su ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. «Gracias, Grace. Voy enseguida». Su voz era tranquila pero firme. Malcolm se sentó solo en su gran mesa de comedor, como la mayoría de las noches. El ático estaba elegantemente amueblado con arte caro y muebles modernos, pero se sentía vacío. Mientras picoteaba su comida, pensó de nuevo en la mujer del tercer piso. Había averiguado su nombre, Imani Clark, por el directorio del edificio. La había visto regando las plantas en su escalera de incendios, tarareando suavemente para sí misma cuando pensaba que nadie la miraba. Mañana, decidió, mañana haría algo diferente. Cuando Imani regresó de su turno a la mañana siguiente, agotada y lista para dormir, casi no ve el sobre blanco liso en el suelo, cerca de la puerta de su apartamento. Su nombre estaba escrito en él con una caligrafía pulcra. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, recogiéndolo y abriendo la puerta. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Las estanterías cubrían las paredes y las plantas en macetas ocupaban cada alféizar. No era mucho, pero se sentía como un hogar. Imani se quitó los zapatos y se sentó en su gastado sofá, abriendo el sobre con cuidado. Dentro había una carta cuidadosamente doblada, escrita en un papel de aspecto caro. «Querida Imani, he notado con qué delicadeza cuidas tus plantas cada mañana. La forma en que les hablas, como si fueran amigas, la forma en que sonríes cuando florecen. Es algo pequeño, quizás, pero en un mundo donde la mayoría de la gente pasa de largo ante la belleza, tú te detienes a cuidarla. Eres más vista de lo que crees. Un amigo». Imani leyó la carta 2 veces, y luego una tercera. Su corazón latía un poco más rápido. ¿Quién escribiría algo así?
¿Y quién la había estado observando con sus plantas? Debería sentirse asustada, pero algo en las palabras se sentía sincero, incluso tierno. Dejó la carta en la mesa de centro y la miró fijamente, sin saber qué pensar. «Esto es raro, ¿verdad?», le preguntó a su gato, Gatsby, que había saltado al sofá a su lado. El gato parpadeó lentamente en respuesta. Esa noche, Imani se encontró examinando cada rostro en su edificio con más cuidado. Sería el chico tranquilo del apartamento 2B, la nueva mujer de su planta, la pareja de ancianos del piso de arriba. Cada posibilidad parecía improbable. Cuando regresó a la mañana siguiente, otro sobre la esperaba. «Querida Imani, hoy te vi llevando esa copia antigua de Sus ojos miraban a Dios. También es uno de mis favoritos. La forma en que Hurston escribe sobre encontrar tu propia voz es poderosa. Me pregunto qué otros libros te han formado. Eres más vista de lo que crees. Un amigo». Imani no pudo evitar la pequeña sonrisa que se formó en sus labios. ¿Quién era esta persona que notaba tales detalles sobre ella? Efectivamente, había estado llevando ese libro, recién sacado de la biblioteca para una relectura. Las cartas siguieron apareciendo cada pocos días. Cada una mencionaba algo pequeño sobre ella que la mayoría de la gente nunca notaría. La bufanda amarilla que usó cuando llovió. Como siempre dejaba migas de pan para los pájaros en el parque de enfrente. La forma en que ayudaba silenciosamente a la señora Peterson con sus compras. Después de 2 semanas, Imani se encontró esperando con ansias las cartas. La hacían sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Especial, notada, importante. «Recibí otra», le contó a su amiga Tasha mientras tomaban un café una tarde. Tasha enarcó una ceja. «¿Estás segura de que esto no es una situación de acoso? Es un poco espeluznante que alguien te esté observando tan de cerca». «Lo sé, debería sentirse así», admitió Imani. «Pero no es el caso. Las cartas nunca son invasivas ni inapropiadas, solo son amables». «Entonces, ¿quién crees que es?», preguntó Tasha removiendo su café. «No tengo ni idea. He estado tratando de averiguarlo», suspiró Imani. «Una parte de mí no quiere saberlo. ¿Y si me decepciono? ¿O qué pasa si es guapísimo y está totalmente loco por ti?», replicó Tasha con una sonrisa. Imani puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. «Dudo que sea tan simple». Desde su ático, Malcolm observaba a Imani salir del edificio con su amiga. Sabía que era extraño escribirle de esta manera, pero los acercamientos normales parecían imposibles. Si se presentaba como Malcolm Reynolds, ella vería al multimillonario, no al hombre, los titulares, no la persona. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí», respondió. «Señor Reynolds, la Junta solicita su presencia en la reunión de mañana», le informó su asistente. «Les preocupa que su ausencia pública afecte el precio de las acciones». Malcolm frunció el ceño. «Prográmala para las 2 p.m. Estaré allí». Después de colgar, regresó a su escritorio, donde le esperaba una hoja de papel en blanco. Había pasado la mayor parte de su vida escondiéndose detrás de correos electrónicos y llamadas de conferencia. Estas cartas eran las palabras más honestas que había escrito en años. A la mañana siguiente, Imani encontró una nueva carta. «Querida Imani, anoche te oí tararear en la escalera de incendios. Era Clair de Lune, ¿verdad? La melodía se quedó conmigo toda la noche. La música tiene una forma de decir lo que las palabras no pueden. Eres más vista de lo que crees. Un amigo». Imani sintió un aleteo en el pecho. Esta vez decidió responder a su manera. Se puso el suéter verde que el escritor de las cartas había elogiado una vez y dejó deliberadamente a la vista un libro. Cartas a un joven poeta de Rilke mientras salía para el trabajo. Era un gesto pequeño, pero se sentía como el comienzo de una conversación. Los días pasaron y las cartas continuaron. Imani comenzó a dejar pequeñas respuestas, usando cosas mencionadas en las cartas,
leyendo los libros a los que se hacía referencia, o dejando una planta en maceta fuera de su puerta con una nota que simplemente decía, «Para un amigo que ve». A la mañana siguiente, la planta había desaparecido, reemplazada por otra carta de agradecimiento. Imani se estaba enamorando de alguien a quien nunca había conocido. Alguien que la veía de maneras que nadie más lo hacía. Era a la vez emocionante y aterrador. «Creo que ahora sabe que existo», le dijo Malcolm a su único amigo de verdad, Daniel, por teléfono. «¿Te refieres a la mujer a la que le has estado escribiendo cartas anónimas como una especie de poeta victoriano?» Daniel se rió. «¿Cuándo vas a hablarle de verdad, como una persona normal?» «No es tan simple», suspiró Malcolm. «Una vez que sepa quién soy, sabrá que eres un ser humano de verdad, no solo palabras en un papel», interrumpió Daniel. «Esto no puede seguir así para siempre, Mal». Malcolm sabía que su amigo tenía razón, pero la idea de ver la decepción en los ojos de Imani cuando se diera cuenta de quién era él, le retorcía el estómago. Una tarde lluviosa, Imani regresaba de la biblioteca cuando notó una actividad inusual alrededor de su edificio. Varias furgonetas de noticias estaban aparcadas fuera y los reporteros esperaban bajo paraguas con las cámaras listas. «¿Qué está pasando?», le preguntó al portero. «¿No te has enterado?», respondió él, con aspecto emocionado. Los rumores eran ciertos. Malcolm Renault, ya sabes, el multimillonario, ha estado viviendo en el ático todo este tiempo. Alguien de su empresa lo filtró a la prensa. El corazón de Imani dio un vuelco. ¿El ático? Pensé que no vivía nadie allí. Es muy reservado. Apenas lo veo y trabajo aquí todos los días, pero definitivamente está ahí arriba. Imani subió en el ascensor aturdida. Malcolm Renault, el genio de la tecnología cuyo rostro aparecía ocasionalmente en los artículos de noticias, había estado viviendo encima de ella todo este tiempo. Cuando llegó a su piso, un sobre la esperaba junto a su puerta. Con manos temblorosas, lo abrió. «Querida Imani, para cuando leas esto, probablemente ya te habrás enterado. Quería decírtelo yo mismo, pero tenía miedo. Miedo de que una vez que supieras quién era, todo cambiaría, que verías los titulares en lugar de a mí. Soy yo quien te ha estado escribiendo, y me gustaría conocerte por fin como es debido. Si estás dispuesta, te esperaré en el jardín de la azotea mañana al atardecer. Eres más vista de lo que crees». Malcolm se apoyó contra su puerta, con la carta apretada contra el pecho. Malcolm Renault la había estado observando, escribiéndole, todo este tiempo. El solitario multimillonario se había fijado en ella cuando nadie más lo hacía. ¿Era todo un juego para él? ¿Era ella una simple diversión para un hombre rico y aburrido? ¿O había algo real en esas cartas? No sabía si sentirse especial o tonta mientras entraba en su apartamento, cerrando la puerta al mundo exterior y al hombre que la había visto desde el principio. Una pequeña llave plateada cayó del sobre que aún sostenía, la llave del jardín de la azotea. Imani la miró fijamente, con el corazón desbocado. Mañana, al atardecer, por fin se encontraría cara a cara con el hombre detrás de las cartas. El hombre que había estado en el piso de arriba todo el tiempo. Imani apenas durmió esa noche. La carta de Malcolm Renault yacía en su mesita de noche, y la pequeña llave de plata parecía brillar en la penumbra de su habitación. Volvió a coger la llave, dándole vueltas entre los dedos. ¿De verdad estaba considerando reunirse con él? ¿Tú qué harías, Gatsby?, le preguntó a su gato que estaba acurrucado a los pies de su cama. El gato bostezó en respuesta. Por la mañana, los reporteros seguían acampados fuera del edificio, con la esperanza de vislumbrar al escurridizo multimillonario. Imani tuvo que abrirse paso entre ellos para llegar a la biblioteca. «Disculpe, ¿vive usted en el edificio? ¿Ha visto alguna vez a Malcolm Renault?», le preguntó un periodista acercándole un micrófono a la cara. «Sin comentarios», murmuró Imani,
pasando de largo a toda prisa. Se sintió extraño mentir, aunque en realidad nunca lo había visto en persona. En la biblioteca, Imani no podía concentrarse. Colocaba mal los libros y se sobresaltaba cada vez que alguien se acercaba al mostrador. Su compañero de trabajo, James, notó su distracción. «¿Estás bien? Pareces estar a 1.000.000 de kilómetros de aquí hoy», dijo él, ayudándola a clasificar los libros devueltos. «Estoy bien, solo no dormí bien», respondió ella sin mirarlo a los ojos. James se apoyó en el mostrador. «Sabes, corre el rumor de que el famoso Malcolm Renault vive en tu edificio. ¿Es verdad?» Las manos de Imani se congelaron momentáneamente. «Yo no lo sé. Me ocupo de mis propios asuntos». «Bueno, si alguna vez te lo encuentras, háblale bien de mí. Tengo unas ideas geniales para una aplicación». Imani esbozó una sonrisa débil y volvió a su trabajo. A medida que pasaban las horas, su mente no dejaba de vagar hacia el jardín de la azotea y lo que la esperaba allí. En su ático, Malcolm caminaba de un lado a otro, ansioso. La noticia de su residencia se había extendido más rápido de lo que había previsto. Su teléfono no había dejado de sonar con llamadas de su equipo de relaciones públicas, socios comerciales y miembros de la junta directiva. «Necesito algo de privacidad, al menos por hoy», le dijo a su asistente por teléfono. «Ni reuniones ni llamadas, a menos que sea una emergencia». «Señor, la junta exige una declaración sobre la filtración y la oficina de prensa dice...» «Mañana», interrumpió Malcolm con firmeza. «Me ocuparé de todo mañana». Después de colgar, Malcolm se acercó a la ventana. Podía ver a los reporteros todavía reunidos en la entrada del edificio. No era así como quería que Imani descubriera quién era él. Las cartas debían ser un puente, una forma de conectar sin que su riqueza y su estatus se interpusieran. Ahora, ese puente se sentía tambaleante. En el mejor de los casos, ¿vendría a la azotea? ¿O lo vería como un hombre rico más jugando a sus juegos? Malcolm nunca se había sentido tan nervioso en su vida, ni durante negociaciones de miles de millones de dólares, ni durante entrevistas televisivas vistas por millones. Esto era diferente, esto era real. Tasha llamó a Imani durante su hora de almuerzo. Su voz sonaba emocionada. «Tía, ¿es verdad que Malcolm Renault vive en tu edificio?» Imani suspiró. «Al parecer, y nunca me lo dijiste, esto es enorme. Es como uno de los hombres más ricos del país menores de 40 años, y está soltero». «No lo supe hasta ayer», respondió Imani con sinceridad. Dudó, y luego añadió. «Tasha, hay algo más». «¿Qué?», preguntó Tasha. Su interés se despertó. «¿Recuerdas esas cartas que te conté? ¿Las notas de un admirador secreto que no paraban de aparecer en mi puerta? ¿Qué pasa con ellas?» Imani respiró hondo. Eran de él, de Malcolm Renault. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que Imani pensó que la llamada se había cortado. Luego, la voz de Tasha volvió, fuerte y sorprendida. «¿Hablas en serio? ¿El mismísimo Malcolm Renault te ha estado escribiendo cartas de amor? Imani, esto es como una película». «No son cartas de amor», protestó débilmente Imani, aunque no estaba del todo convencida. «Y no sé qué hacer. Quiere que nos veamos hoy, al atardecer, en el jardín de la azotea. ¿Y estás dudando por qué?» Tasha sonaba incrédula. «Porque ¿qué pasaría si todo es una especie de broma? ¿Qué querría un hombre como ese con alguien como yo?» «Imani Clark, escúchame», dijo Tasha con firmeza. «Eres guapa, inteligente y amable. Cualquier hombre tendría suerte de tenerte, sea multimillonario o no». Después de la llamada, Imani se quedó mirando por la ventana de la biblioteca. Faltaban 5 horas para el atardecer. Tenía hasta entonces para decidir. De vuelta en su apartamento después de su turno, Imani se paró frente a su armario, todavía indecisa. La llave de la azotea pesaba en su bolsillo. Si iba, ¿qué se pondría? Si no iba, se arrepentiría para siempre.
Sacó un sencillo vestido verde, del color que él había mencionado una vez en una carta, diciendo que le recordaba a la esperanza. Lo dejó sobre su cama y luego retrocedió, insegura. «Esto es una locura», murmuró para sí misma. «Es un multimillonario, y yo soy una bibliotecaria. Esto no pasa en la vida real». Pero las cartas habían sido reales. Las palabras habían tocado algo en ella que había estado latente durante años. La esperanza de que alguien pudiera verla de verdad. En el último piso del edificio, Malcolm ajustaba la pequeña mesa que había preparado en el jardín de la azotea. La tarde era cálida, con una brisa suave. El sol poniente arrojaba un resplandor dorado sobre las plantas en maceta y las enredaderas que hacían que el espacio pareciera un oasis secreto sobre la ciudad. Lo había preparado todo él mismo, despidiendo a su personal habitual, una botella de vino, 2 copas y una comida sencilla de su restaurante local favorito. Nada demasiado extravagante. Quería que esa noche fuera sobre la conexión que habían formado a través de sus cartas, no sobre su riqueza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Malcolm miró su reloj. ¿Vendría? La incertidumbre era casi insoportable. Imani se paró frente a su espejo, con el vestido verde puesto. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y un maquillaje mínimo. Se veía como ella misma, la persona que siempre había sido. Cogió la última carta y la leyó una vez más. «Eres más vista de lo que crees». Esas palabras se habían convertido en un salvavidas en su tranquila existencia. Ya fuera este encuentro un comienzo o un final, necesitaba conocer a la persona que estaba detrás de ellas. Respirando hondo, cogió la pequeña llave de plata y salió de su apartamento. El viaje en ascensor hasta el último piso pareció demasiado corto y demasiado largo a la vez. Cuando las puertas se abrieron, Imani se encontró en un pasillo que nunca había visitado. Al final, había una puerta con la etiqueta «Acceso a la azotea». Su mano tembló ligeramente al introducir la llave. La puerta se abrió para revelar un jardín que parecía sacado de un sueño. Enrejados cubiertos de plantas creaban muros de vegetación y guirnaldas de luces parpadeaban entre las hojas. Y allí, de pie junto a una pequeña mesa, había un hombre alto con una sencilla camisa de botones y pantalones. Malcolm Renault se veía diferente a sus fotos en las revistas de negocios. Menos pulido, más real. Su pelo oscuro estaba ligeramente despeinado por la brisa, y sus ojos, cálidos ojos marrones, la observaban con una anticipación nerviosa. Por un momento, ninguno de los dos habló. La ciudad se extendía bajo ellos, bañada en el resplandor anaranjado del atardecer, pero solo se veían el uno al otro. «Has venido», dijo Malcolm finalmente, su voz más suave de lo que ella había imaginado. Imani asintió, todavía de pie junto a la puerta. Tenía que saber si la persona de las cartas era real. ¿Y la persona que las recibió, que las entendió, era real también?, preguntó él. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Imani. «Supongo que eso es lo que ambos estamos aquí para descubrir». Malcolm señaló la mesa. «¿Te unes a mí? Te prometo que no hay presión. Si en algún momento quieres irte, puedes hacerlo». Imani dudó. Luego avanzó hacia el jardín. «Tengo preguntas». «Me decepcionaría si no las tuvieras», respondió él. Mientras se sentaba frente a él, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear debajo de ellos. La distancia entre ellos era pequeña, solo el ancho de una mesa, pero la brecha entre sus mundos se sentía enorme. «¿Por qué yo?», preguntó Imani directamente. Malcolm bajó la mirada a sus manos y luego la miró a ella. «¿Recuerdas el día que me sonreíste en las escaleras, hace unos 3 meses?» Imani frunció el ceño ligeramente, tratando de recordar. «Me cruzo con gente en las escaleras todo el tiempo. Llevabas una pila de libros. Yo bajaba mientras tú subías. Me miraste directamente y sonreíste.
No porque supieras quién eras, sino simplemente porque así eres tú. Amable, presente. La voz de Malcolm era sincera. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? La gente o quiere algo de mí o está demasiado intimidada para ser real. Y Manny ahora lo recordaba. Un hombre con una sudadera con capucha, con la cabeza gacha hasta que ella pasó. Le había sonreído automáticamente, como hacía con la mayoría de los vecinos. Así que empezaste a escribir cartas. ¿Por qué te sonreí? Parecía demasiado simple. Malcolm negó con la cabeza. Empecé a fijarme en ti, en la forma en que tarareas cuando riegas tus plantas, en cómo siempre dejas comida para el gato callejero detrás del edificio. Los libros que llevas. Vi a alguien que encuentra alegría en las cosas pequeñas, que se preocupa profundamente sin alardear. Hizo una pausa. Alguien real, en un mundo que a menudo me parece falso. Así que me observabas, dijo Imani, con un toque de incomodidad en su voz. No de una manera espeluznante, se apresuró a explicar Malcolm. Solo me fijaba en ti cuando nuestros caminos se cruzaban. Las cartas. Sé que es inusual, pero no sabía de qué otra forma acercarme sin que mi nombre y todo lo que conlleva se interpusiera. Imani consideró sus palabras. Podrías haberte presentado como un vecino. Y me habrías buscado en Google esa misma noche y descubierto que valgo miles de millones, respondió él con una sonrisa triste. ¿Me habrías visto como un hombre después de eso? ¿O habrías visto los titulares? Imani no tenía una respuesta fácil para eso. La riqueza que él representaba estaba tan alejada de su experiencia, que era difícil imaginar no verse afectada por ella. No lo sé, admitió honestamente. Pero mentir por omisión no es una gran manera de empezar. Lo que sea esto. Malcolm asintió, aceptando su crítica. Tienes razón. Solo quería una oportunidad de conocerte, y de que tú me conocieras a mí, sin todo el ruido que rodea mi nombre. Mientras hablaban, la tensión entre ellos se disipó gradualmente. Malcolm le sirvió vino y compartieron la comida que él había preparado. Le habló de crecer rico pero solitario, de construir su empresa desde un proyecto en su dormitorio hasta convertirla en una empresa global, del vacío del éxito sin conexión. Imani compartió historias de su infancia en un barrio de clase media en Queens, de su amor por los libros que la llevó a su carrera como bibliotecaria, de su sueño de escribir algún día sus propias historias. Pasaron las horas, y ninguno de los dos se dio cuenta del tiempo hasta que una brisa fresca de la noche hizo que Imani se estremeciera ligeramente. «¿Tienes frío?», observó Malcolm de inmediato, levantándose para ofrecerle su chaqueta. Mientras se la ponía sobre los hombros, sus miradas se encontraron. La distancia entre sus mundos todavía existía, pero algo más se había formado. Un puente de comprensión, de verse el uno al otro como realmente eran. «Gracias por venir esta noche», dijo Malcolm en voz baja. «Sé que ha requerido valor». Imani lo miró, de repente consciente de lo cerca que estaban. «Gracias por las cartas. Me hicieron sentir vista cuando pensaba que era invisible». Por un momento, pareció que él podría inclinarse para besarla. En cambio, Malcolm retrocedió, respetando la novedad de lo que fuera que estaba creciendo entre ellos. «¿Puedo acompañarte a tu apartamento?», preguntó. Imani asintió, sintiéndose a la vez decepcionada y aliviada por su contención. Mientras bajaban en el ascensor hacia su piso, un silencio incómodo cayó entre ellos. El mundo real estaba volviendo a toda prisa. Mañana, los reporteros seguirían fuera. Su riqueza y la modesta vida de ella seguirían siendo hechos que no podían cambiar. En su puerta, Imani le devolvió la chaqueta. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Los ojos de Malcolm eran serios. «Eso depende de ti. Me gustaría volver a verte, esta vez como es debido. No más cartas anónimas, solo dos personas conociéndose». «Dos personas muy diferentes», señaló Imani. «Sí», reconoció él. «Pero quizás eso no sea algo malo».
Mientras estaban allí, con los sonidos de la ciudad filtrándose por la ventana, Imani tomó una decisión. Se adentraría en esta incertidumbre, en esta conexión improbable, y vería a dónde la llevaba. «Me gustaría», dijo finalmente. Pero esta vez, sin secretos. Malcolm sonrió, con un alivio visible en su rostro. «Sin secretos», asintió. Cuando él se giró para irse, Imani lo llamó. «Malcolm, las cartas, no dejes de escribirlas aunque ahora sepa quién eres». Él se volvió. Su expresión se suavizó. «No lo haré». Después de que él se fuera, Imani se apoyó en la puerta cerrada, con el corazón acelerado. Acababa de aceptar salir con Malcolm Renault, el solitario multimillonario que vivía en el piso de arriba, el hombre cuyas palabras habían traspasado sus defensas y tocado su corazón. Lo que no sabía era que, fuera de su edificio, un fotógrafo había capturado a Malcolm entrando esa misma tarde. Por la mañana, la especulación sobre la misteriosa mujer que había captado la atención del soltero más codiciado de Nueva York se extendería por toda la ciudad. Su conexión privada estaba a punto de volverse muy pública. El titular del New York Daily Star gritaba en la portada: «La misteriosa mujer del soltero multimillonario. ¿Quién ha capturado el corazón de Malcolm Renault?». Debajo, una foto granulada de Malcolm entrando en el edificio de Imani, con el rostro parcialmente visible de perfil. A Imani casi se le cae el café cuando Tasha le envió el enlace del artículo a la mañana siguiente. «¿Has visto esto?», escribió Tasha. «Todavía no saben que eres tú, pero no tardarán mucho». Con manos temblorosas, Imani hizo clic en el enlace. El artículo estaba lleno de especulaciones sobre la vida amorosa de Malcolm y mencionaba que fuentes cercanas al multimillonario confirmaban que había estado pasando tiempo con alguien en su edificio. Incluso había una cita de un informante del edificio que decía que la misteriosa mujer no era de su mundo. «Genial», murmuró Imani. Apenas había procesado su encuentro de la noche anterior, y ahora toda la ciudad chismorreaba sobre ellos. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó antes de responder. «¿Diga?» «Imani, soy Malcolm». Su voz sonaba tensa. «Acabo de ver el artículo. Lo siento mucho por esto». Imani se dejó caer en su sofá. «¿Cómo se han enterado? Alguien debe haber avisado a la prensa». «He lidiado con este tipo de cosas toda mi vida. Pero tú no. ¿Estás bien?» «No lo sé», admitió. «Todavía no saben que soy yo, pero podrían descubrirlo». Terminó él su pensamiento. «Escucha, entenderé si quieres alejarte de lo que sea que haya entre nosotros. La atención de los medios puede ser abrumadora. Una pequeña parte de Imani quería hacer exactamente eso, retirarse a su vida tranquila y anónima. Pero una parte más fuerte recordó la conexión que habían formado en la azotea, la forma en que él la había mirado, como si fuera la única persona en el mundo. «No me voy a alejar», dijo con más confianza de la que sentía. «Pero necesito tiempo para pensar en lo que esto significa». «Por supuesto», respondió Malcolm, con un alivio evidente en su voz. «Tómate todo el tiempo que necesites. Y, Imani, mira en tu puerta». Después de colgar, Imani abrió la puerta de su apartamento. Un pequeño sobre esperaba. Una carta, como antes. Dentro había una sola hoja de papel con la elegante caligrafía de Malcolm. «Querida Imani, anoche, bajo las estrellas, finalmente vi tu sonrisa de cerca. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Gracias por darme la oportunidad de conocer a la mujer detrás de la sonrisa que cambió mi mundo. Eres más vista de lo que crees, Malcolm». A pesar de todo, Imani sintió un calor extenderse por su pecho. Las cartas todavía tenían poder, incluso ahora que sabía quién las escribía. Esa tarde en el trabajo, Imani podía sentir las miradas sobre ella. La noticia de que Malcolm Renault vivía en su edificio se había extendido rápidamente entre sus compañeros, y todos parecían curiosos por saber si lo había visto. Entonces,
¿Te has cruzado ya con el famoso multimillonario?, le preguntó James mientras clasificaban libros juntos. 1 o 2 veces, respondió Imani vagamente, evitando su mirada. ¿Y cómo es? ¿Tan arrogante como dicen?, insistió James. Imani frunció el ceño. Parecía normal, en realidad. Antes de que James pudiera hacer más preguntas, su supervisor lo llamó, dejando a Imani sola con sus pensamientos. No le había contado a nadie sobre su encuentro con Malcolm, excepto a Tasha. Se sentía demasiado nuevo, demasiado frágil para compartirlo. Cuando salía de la biblioteca después de su turno, Imani vio un elegante coche negro aparcado al otro lado de la calle. La ventanilla bajó para revelar el rostro de Malcolm. ¿Necesitas que te lleve?, preguntó con una pequeña sonrisa. Imani dudó, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba observando. ¿No nos verá la gente juntos? Lo harán de todos modos, tarde o temprano, señaló Malcolm. Pero podemos ser discretos por ahora, si lo prefieres. Tras un momento de vacilación, Imani se deslizó en el asiento del copiloto. El interior del coche era lujoso, pero discreto, como el propio Malcolm. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó mientras se alejaban de la acera. La normalidad de la pregunta la hizo sonreír. Bien. La gente pregunta por ti. La gente siempre pregunta por mí, respondió Malcolm con un suspiro resignado. Uno de los inconvenientes del éxito. Mientras conducían, Malcolm le contó su día. Reuniones con inversores, llamadas con su equipo de desarrollo, la presión constante de dirigir una empresa tecnológica global. Imani escuchaba, tratando de imaginar una vida tan diferente a sus tranquilos días entre libros. Lo siento, dijo él finalmente. Te estoy aburriendo con asuntos de negocios. No, dijo ella con sinceridad. Solo intento entender tu mundo. Malcolm la miró. Su expresión se suavizó. Mi mundo se siente mucho menos vacío contigo en él. Cuando llegaron a su edificio, el chofer de Malcolm entró en un garaje privado debajo de la estructura. Para evitar a los fotógrafos de fuera, explicó Malcolm. Subieron en el ascensor en un cómodo silencio, la mano de Malcolm rozando ligeramente la de ella. Cuando llegaron a su piso, él dudó. ¿Te gustaría cenar mañana en mi casa?, preguntó. Podría cocinar para ti. Imani enarcó una ceja. ¿Tú cocinas? No te sorprendas tanto, se rió Malcolm. No siempre fui rico. Tuve que alimentarme durante la universidad, antes de que la empresa despegara. Me gustaría, dijo Imani con una sonrisa. Cuando se giró para irse, Malcolm la tomó de la mano y la atrajo suavemente hacia él. Por un momento, estuvieron cerca, sus ojos interrogantes. Luego, lentamente, se inclinó y la besó. Un beso suave y tierno que se sintió como una promesa. Buenas noches, Imani, susurró contra sus labios. Buenas noches, respondió ella, con el corazón acelerado mientras salía del ascensor. A la mañana siguiente, un fuerte golpe en la puerta despertó a Imani de un sueño tranquilo. Cuando abrió, su vecina, la señora Peterson, estaba allí, con los ojos muy abiertos por la emoción. Imani, querida, ¿es verdad? ¿Estás saliendo con Malcolm Reynolds? La anciana le metió un tabloide en las manos. En la portada había una foto de Imani y Malcolm en su coche la noche anterior. El titular decía, La mujer misteriosa de Reynolds, revelada. Multimillonario sale con una bibliotecaria corriente. El estómago de Imani se encogió. ¿De dónde has sacado esto? Está en todas partes, querida. En Internet, en los programas matutinos. Todo el mundo habla de ello. Imani dio las gracias a la señora Peterson y cerró la puerta, apoyándose en ella mientras la realidad la golpeaba. Ahora era oficialmente noticia. Su vida privada era, de repente, propiedad pública. Su teléfono vibraba con mensajes de amigos, familiares e incluso antiguos compañeros de clase con los que no había hablado en años. Todos querían saber sobre su relación con Malcolm. Cuando llamó a Malcolm, él respondió de inmediato.
Ya lo he visto, dijo antes de que ella pudiera hablar. Lo siento mucho, Imani. Esto no es lo que quería para ti. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella con voz débil. Primero, voy a bajar a tu apartamento. Deberíamos hablar en persona. Minutos después, Malcolm estaba en su puerta con aspecto cansado y preocupado. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche lidiando con las consecuencias mediáticas e intentando rastrear la filtración. Dentro de su apartamento, Malcolm miró a su alrededor, observando sus libros, plantas y muebles sencillos con genuino interés. Gatsby, el gato, se le acercó con cautela y luego se frotó contra su pierna en señal de aprobación. Al menos a alguien no le molestan los titulares, dijo Malcolm con una pequeña sonrisa, acariciando al gato. Imani se sentó en su sofá, con el tabloide todavía en las manos. No sé si puedo soportar esto, Malcolm. Soy una persona reservada. No quiero que mi vida sea diseccionada por extraños. Malcolm se sentó a su lado, tomándole la mano. Lo entiendo. Créeme, he lidiado con esto toda mi vida y todavía me molesta. Hizo una pausa. La prensa perderá interés con el tiempo, pero por ahora tenemos opciones. ¿Cómo cuáles?, preguntó Imani. Podríamos ser estratégicos, controlar la narrativa dando una entrevista exclusiva y luego solicitar privacidad. O podríamos simplemente ignorarlo todo y vivir nuestras vidas. Le apretó la mano. Oh, si esto es demasiado, demasiado pronto, podríamos dar un paso atrás hasta que las cosas se calmen. La última opción quedó suspendida en el aire entre ellos. Imani miró sus dedos entrelazados, luego al hombre a su lado, un hombre cuyas palabras habían tocado su alma mucho antes de conocer su rostro o su nombre. No quiero dar un paso atrás, dijo finalmente. Pero tampoco quiero hacer entrevistas. ¿Podemos simplemente intentar ser normales juntos, a pesar de todo esto? Un alivio inundó el rostro de Malcolm. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Esa noche, en lugar de ir al ático de Malcolm como habían planeado, decidieron quedarse en el apartamento de Imani. Malcolm trajo la compra y cocinaron la cena juntos en su diminuta cocina, riendo mientras chocaban entre sí en el espacio limitado. Esto es más acogedor que mi casa, admitió Malcolm mientras comían en su pequeña mesa. A veces me siento perdido en todo ese espacio vacío de arriba. Siempre podríamos bajar las plantas de tu azotea aquí, bromeó Imani, para hacerlo aún más acogedor. Malcolm la miró pensativo. ¿Sabes? No es una mala idea. ¿Qué? ¿Convertir mi apartamento en una jungla? No, rió Malcolm, pero quizás encontrar un punto intermedio. Un lugar que no sea ni mi mundo, ni el tuyo, sino el nuestro. La idea de el nuestro hizo que el corazón de Imani diera un vuelco. Era demasiado pronto para tales pensamientos, y sin embargo, no pudo evitar imaginar un futuro con este hombre que la veía tan claramente. Más tarde, mientras estaban sentados en su sofá viendo una película antigua, el teléfono de Malcolm no paraba de vibrar. Lo ignoró hasta que se volvió imposible. Lo siento, dijo finalmente, revisando los mensajes. Hay un problema con nuestro lanzamiento europeo que necesita mi atención. Imani asintió, tratando de ocultar su decepción. Entiendo. Malcolm parecía dividido. Esta es la parte difícil. Equilibrar lo que he construido con lo que quiero construir contigo. Lo resolveremos, le aseguró Imani, aunque no estaba del todo convencida. Antes de irse, Malcolm dejó otra carta en el mostrador de su cocina. Esto se estaba convirtiendo en su ritual, un recordatorio tangible de cómo habían conectado. Después de que se fuera, Imani abrió el sobre. Querida Imani, esta noche, en tu pequeña cocina, viéndote moverte con tanta gracia en un espacio que es verdaderamente tuyo, me di cuenta de algo importante. Toda mi vida he estado buscando un lugar que se sintiera como un hogar. No una casa o un apartamento, sino un sentimiento de pertenencia.
Esta noche, a tu lado, lo encontré. Eres más vista de lo que crees, y ahora yo también lo soy. Malcolm. Las siguientes semanas trajeron tanto alegría como desafíos. La atención de los medios se intensificó antes de desplazarse gradualmente hacia otras historias. Aunque los fotógrafos todavía esperaban ocasionalmente fuera de su edificio, Malcolm e Imani crearon su propia burbuja, pasando las tardes en el apartamento de ella o en el jardín de su azotea, compartiendo historias, sueños y cada vez más sus corazones. Él le escribía cartas que ella guardaba en una caja especial junto a su cama. Ella le presentaba sus libros favoritos, marcando pasajes que le recordaban a él. Pero la realidad tenía una forma de entrometerse. El trabajo de Malcolm a menudo lo apartaba en momentos inesperados. Las reuniones importantes se alargaban, los viajes de negocios surgían de repente, y las llamadas de crisis interrumpían su tiempo juntos. «Siento lo de la cena», dijo Malcolm una noche después de cancelar sus planes en el último minuto. La oficina de Tokio necesitaba decisiones inmediatas sobre la fusión. «Está bien», respondió Imani, aunque la decepción era clara en su voz. «Entiendo. Tu trabajo es importante. No más importante que tú», insistió Malcolm. Pero a medida que pasaban las semanas, Imani comenzó a preguntarse si eso era cierto. El mundo de Malcolm era tan vasto, tan exigente. ¿Cómo podría ella, una simple bibliotecaria con una vida tranquila, encajar realmente en él? La pregunta persistió incluso mientras su relación se profundizaba. Se estaban enamorando. Ninguno de los dos había dicho las palabras todavía, pero ambos sentían que crecía entre ellos. Estaba en la forma en que los ojos de Malcolm la seguían por la habitación, en la forma en que la mano de Imani buscaba automáticamente la suya cuando caminaban juntos. Luego llegó la invitación que pondría a prueba todo lo que estaban construyendo. «Mi empresa organiza una gala benéfica el próximo fin de semana», mencionó Malcolm una noche mientras estaban sentados en su escalera de incendios, viendo el atardecer. «Me gustaría que vinieras conmigo como mi pareja». Imani se tensó. Esta sería su primera aparición pública juntos, una declaración formal al mundo de que eran pareja. «¿Habrá mucha gente?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «Sí», admitió Malcolm. «Socios comerciales, celebridades, políticos, y la prensa, por supuesto». «No lo sé, Malcolm. Es demasiada atención». Malcolm le tomó la mano. «Sé que es pedir mucho, pero estoy cansado de ocultar lo que tenemos. Quiero entrar en esa sala con la mujer que...» Se detuvo. Luego continuó con más cuidado. «Con la mujer que más me importa». Ella lo miró a los ojos y vio la sinceridad allí. «¿Y qué me pondría para algo así?» Malcolm sonrió, aliviado por su aceptación implícita. «Lo que quieras. Estarías preciosa con cualquier cosa». La semana previa a la gala, la ansiedad de Imani creció. Nunca había asistido a un evento así. Nunca se había mezclado con el tipo de gente que estaría allí. A pesar del entusiasmo de Tasha ayudándola a comprar un vestido, Imani no podía quitarse la sensación de que estaría fuera de lugar en el mundo de Malcolm. La noche antes de la gala, Imani se paró frente a su espejo, con el elegante vestido azul que habían elegido. Era hermoso, pero se sentía como un disfraz, algo que la verdadera Imani Clark nunca usaría. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Malcolm, sosteniendo una pequeña caja. «Sé que la gala no es hasta mañana, pero quería darte esto esta noche», dijo entrando. Imani abrió la caja y encontró un delicado colgante de plata con un pequeño dije en forma de llave, una réplica de la llave de la azotea que él le había dado. «Para recordarte cómo empezamos», dijo Malcolm en voz baja, «y que no importa lo que pase mañana. Lo que más importa es lo que hay entre nosotros, no lo que el mundo ve». Imani sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras él le abrochaba el collar alrededor del cuello. El peso se sentía correcto, un símbolo tangible de su conexión. «Gracias», susurró volviéndose hacia él. «Malcolm, yo...»
Antes de que pudiera terminar, sonó su teléfono. La pantalla mostraba el nombre de su asistente. Malcolm suspiró profundamente antes de responder. Más te vale que sea importante, David. Imani observó cómo la expresión de Malcolm cambiaba de molestia a conmoción. Cualquier noticia que estuviera recibiendo no era buena. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Quién lo filtró?, exigió Malcolm, su voz tensa. Estaré allí en 20 minutos. Colgó, con el rostro sombrío. ¿Qué pasa?, preguntó Imani, de repente asustada. Alguien de dentro de la empresa ha estado vendiendo información a nuestros competidores, explicó Malcolm, ya moviéndose hacia la puerta. Protocolos de seguridad críticos, detalles de productos futuros, años de trabajo potencialmente comprometidos. ¿Sabes quién fue? La mandíbula de Malcolm se tensó. Tengo mis sospechas. Necesito encargarme de esto esta noche. Por supuesto, dijo Imani, comprendiendo la gravedad de la situación. Ve. En la puerta, Malcolm se volvió. Esto no afectará a mañana, lo prometo. Volveré a tiempo para la gala. Después de que se fuera, Imani tocó el colgante de llave alrededor de su cuello. Mañana entraría de lleno en el mundo de Malcolm por primera vez. Solo esperaba no perderse a sí misma en él. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, una mujer del pasado de Malcolm estaba planeando su propia aparición en la gala. Alguien que tenía su propia historia con el multimillonario, y que veía a Imani como nada más que un obstáculo a eliminar. Llegó la noche de la gala, e Imani estaba en su apartamento, lista pero nerviosa. Su vestido azul caía elegantemente hasta el suelo, y el colgante de llave de Malcolm descansaba sobre su clavícula. Se había peinado con un sencillo recogido, y se había maquillado mínimamente, queriendo sentirse lo más ella misma posible. Malcolm había llamado antes, asegurándole que había manejado la crisis de la empresa, y que la recogería a las 7:00. A medida que el reloj se acercaba a esa hora, la ansiedad de Imani crecía. En pocas horas, estaría de pie junto a uno de los hombres más poderosos de Nueva York, rodeada de personas que vivían en un mundo que apenas podía imaginar. Exactamente a las 7. Llamaron a la puerta. Malcolm estaba allí, con un smoking perfectamente entallado, luciendo guapo pero cansado por su larga noche, lidiando con la brecha de seguridad. «Estás preciosa», dijo, sus ojos recorriendo cada detalle de su apariencia. Absolutamente deslumbrante. Imani sintió un rubor subir a sus mejillas. «Tú tampoco te ves nada mal». Malcolm sonrió, parte de la tensión abandonando su rostro. «¿Estás lista para esto?» «Tan lista como lo estaré nunca», respondió ella con sinceridad. En el coche de camino al hotel donde se celebraba la gala, Malcolm la puso al tanto de quiénes podrían encontrar: socios comerciales, celebridades, políticos, nombres que Imani solo había visto en revistas. Le apretó la mano para tranquilizarla cuando notó su creciente nerviosismo. «Solo sé tú misma», dijo en voz baja. «Es a quien quiero a mi lado esta noche». Cuando llegaron, los fotógrafos se agolpaban en la entrada, los flashes creando una desorientadora pared de luz. Malcolm colocó protectoramente su brazo alrededor de la cintura de Imani, mientras caminaban la corta distancia desde el coche hasta la puerta. «¡Malcolm! ¡Por aquí!» «Señor Renault, ¿quién es su acompañante?» «Señorita, mire hacia aquí». Las demandas a gritos de los fotógrafos hicieron que Imani se encogiera, pero Malcolm la guió con firmeza, su mano cálida y segura contra su espalda. Dentro, el salón de baile era una escena de otro mundo. Candelabros de cristal arrojaban un brillo dorado sobre los invitados elegantemente vestidos. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en una esquina, mientras camareros con uniformes impecables circulaban con champán y canapés. «¡Malcolm Renault! ¡Ahí estás!», llamó un hombre mayor y distinguido, acercándose a ellos con una amplia sonrisa. «¿Y quién es esta encantadora joven?» «Senador Collins, le presento a Imani Clark», los presentó Malcolm.
Imani, el senador Collins es uno de nuestros más importantes partidarios de las iniciativas de educación tecnológica. El senador estrechó la mano de Imani cálidamente. Encantado de conocerla, mi querida. Malcolm no ha traído pareja a uno de estos eventos en años. Debe ser usted muy especial. Antes de que Imani pudiera responder, más personas se acercaron, cada una queriendo un momento del tiempo de Malcolm. Él la mantuvo a su lado, presentándola a todo el mundo. Su mano nunca abandonando la parte baja de su espalda, un consuelo constante en este territorio desconocido. Lo estás haciendo genial, le susurró durante un breve momento a solas. A todo el mundo le encantas. Imani intentó sonreír con confianza, pero no podía quitarse la sensación de ser una extraña. Las conversaciones a su alrededor estaban llenas de referencias a lugares que nunca había visitado, personas que nunca había conocido, un estilo de vida que nunca había vivido. Malcolm, cariño. Una voz femenina y sedosa interrumpió a la multitud. Ha pasado demasiado tiempo. Una mujer despampanante con un vestido rojo se acercó a ellos, su mano perfectamente cuidada extendida hacia Malcolm. Su pelo rubio estaba peinado en un elegante moño, y los diamantes brillaban en su garganta y muñecas. El cuerpo de Malcolm se tensó junto a Imani. Victoria, no sabía que estabas en la ciudad. No me perdería tu gala benéfica, cariño. Siempre es el evento de la temporada. La mirada de la mujer se desvió hacia Imani, evaluándola con fríos ojos azules. Y esta debe ser la bibliotecaria de la que todo el mundo habla. La forma en que dijo bibliotecaria lo hizo sonar como un defecto en lugar de una profesión. La mandíbula de Malcolm se tensó. Victoria Evans, te presento a Imani Clark. Victoria es la hija de uno de nuestros primeros inversores. ¡Qué pintoresco!, dijo Victoria con una sonrisa forzada. Siempre me ha parecido tan admirable cuando hombres como Malcolm se interesan en ayudar a gente de orígenes más sencillos. Imani sintió la punzada del comentario, pero mantuvo una expresión neutra. Encantada de conocerte, Victoria. Victoria se inclinó más cerca de Malcolm, colocando su mano en su brazo con una familiaridad fácil. Debemos ponernos al día más tarde, Malcolm. Tengo algunas ideas fascinantes sobre esa fusión de Tokio en la que estás trabajando. Mientras Victoria se deslizaba, Imani se volvió hacia Malcolm con una mirada interrogante. ¿Quién es ella realmente? Malcolm suspiró. Salimos brevemente hace unos años. No terminó bien. Parece pensar que no ha terminado del todo, observó Imani. Créeme, sí que ha terminado, le aseguró Malcolm. Pero una sombra había caído sobre la velada. A medida que avanzaba la noche, Imani se dio cuenta cada vez más de las miradas y los susurros que los seguían. Algunos eran meramente curiosos, pero otros, particularmente de mujeres como Victoria, eran claramente desaprobadores. Durante la cena, Imani se sentó entre Malcolm y un famoso periodista tecnológico, que parecía más interesado en cómo había conseguido a Malcolm que en cualquier cosa que ella tuviera que decir. Al otro lado de Malcolm estaba sentada Victoria, que no dejaba de inclinarse para susurrarle al oído sobre personas y eventos de los que Imani no sabía nada. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Malcolm durante un breve momento en que Victoria estaba ocupada con otra persona. Es abrumador, admitió Imani. Malcolm frunció ligeramente el ceño. Podemos irnos pronto si quieres. Antes de que Imani pudiera responder, el presidente del evento llamó a Malcolm al escenario para dar un discurso sobre la organización benéfica que apoyaban. Una fundación que proporcionaba educación tecnológica a comunidades desfavorecidas. Mientras Malcolm hablaba con pasión sobre la creación de oportunidades para aquellos sin privilegios, Imani sintió una oleada de orgullo. Este era el hombre del que se estaba enamorando, alguien que usaba su éxito para ayudar a otros. Su momento de orgullo fue interrumpido por Victoria, que se deslizó en el asiento vacío de Malcolm. Es todo un orador, ¿no?, dijo Victoria, bebiendo champán.
siempre tan apasionado por sus causas. Imani asintió cortésmente. La fundación hace un trabajo importante. Escucha, querida, dijo Victoria bajando la voz a un tono confidencial. Pareces una chica agradable, así que déjame darte un consejo. Hombres como Malcolm pueden jugar a ser gente normal, pero no lo son. Viven en un mundo diferente y, al final, siempre vuelven a él. No conoces a Malcolm tan bien como crees, respondió Imani con serenidad. Victoria se rió suavemente. ¿Que no? Lo conozco desde hace años. Compartimos los mismos amigos, el mismo entorno, la misma comprensión de cómo funciona este mundo. Hizo un gesto hacia el salón de baile. Este es su hábitat natural, no un acogedor apartamento con plantas y libros. Las palabras tocaron una fibra sensible, dando voz a los miedos que Imani había estado tratando de reprimir. ¿Podría Malcolm estar realmente contento con su vida sencilla cuando la suya era tan grandiosa? Malcolm y yo tenemos una conexión que va más allá de las cosas superficiales, dijo Imani con más confianza de la que sentía. La sonrisa de Victoria era depredadora. Las conexiones se desvanecen, querida. La realidad permanece. Ya lo verás. Cuando Malcolm regresó a la mesa, inmediatamente sintió la incomodidad de Imani. ¿Qué te ha dicho?, preguntó en voz baja. Nada que importe, respondió Imani, no queriendo crear una escena. Pero las palabras de Victoria habían plantado semillas de duda que eran difíciles de ignorar. Durante el resto de la velada, Imani se encontró observando a Malcolm en este entorno. Con qué facilidad se movía entre los ricos y poderosos, lo a gusto que parecía en este mundo de privilegios. Para cuando se fueron, Imani estaba emocionalmente agotada. En el coche de vuelta a su edificio, Malcolm notó su inusual silencio. ¿Qué pasa?, preguntó tomándole la mano. Y no digas nada. Te conozco mejor que eso. Imani miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. ¿De verdad? A veces me pregunto si realmente nos conocemos. Tu mundo y el mío son tan diferentes. ¿Es por Victoria? Lo que sea que te haya dicho. No es solo por ella, interrumpió Imani. Es por todo. Esta noche me ha hecho darme cuenta de lo alejadas que están nuestras vidas. Tú perteneces a ese mundo de galas y gente importante. Yo no. Malcolm se giró para mirarla de frente. Yo no pertenezco a ese lugar más que tú. Ese mundo es parte de mi negocio, no de quién soy. Le apretó la mano. El verdadero yo es el que te escribe cartas, el que se siente más en casa en tu diminuta cocina que en cualquier salón de baile. Imani quería creerle, pero las dudas persistían. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Y si un día te despiertas y te das cuenta de que necesitas a alguien que entienda esa parte de tu vida? ¿Alguien como Victoria? Porque te amo, dijo Malcolm simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Era la primera vez que alguno de los dos lo decía en voz alta. Te amo, Imani Clark, repitió. No porque encajes o no en algún mundo artificial, sino porque cuando estoy contigo, soy real. Y eso es algo que he estado buscando toda mi vida. Lágrimas llenaron los ojos de Imani. Yo también te amo, susurró. Por eso tengo tanto miedo de perderte. Cuando llegaron al edificio, Malcolm sugirió que fueran al jardín de la azotea, el lugar donde se habían conocido cara a cara por primera vez. Bajo las estrellas, rodeados de plantas y guirnaldas de luces, él tomó sus dos manos entre las suyas. Necesito decirte algo, dijo seriamente. La brecha de seguridad en mi empresa fue Victoria. Imani lo miró conmocionada. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Rastreamos la filtración, explicó Malcolm. Usó códigos de acceso antiguos que le había dado hace años, cuando estábamos juntos. Ha estado vendiendo información a la competencia durante meses. Pero, ¿por qué vendría a la gala esta noche? ¿No tenía miedo de que lo supieras? Malcolm negó con la cabeza. No sabía que la habíamos descubierto. Y vino porque se enteró de ti, de nosotros.
Pensó que podría abrir una brecha entre nosotros, hacerme dudar de lo que tenemos. Casi lo consigue, admitió Imani. Me hizo cuestionar si alguna vez podría encajar realmente en tu vida. Malcolm se acercó, sus ojos fijos en los de ella. No estás destinada a encajar en mi vida, Imani. Estamos destinados a construir una nueva vida juntos, una que tome lo mejor de nuestros dos mundos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. Otra carta. Imani la abrió con dedos temblorosos. Querida Imani, esta noche, mientras entras en lo que otros llaman mi mundo, quiero que sepas una verdad que he llevado en mi corazón desde el día en que me sonreíste por primera vez. Mi mundo estaba vacío antes de ti. Estaba lleno de cosas, pero desprovisto de significado. Tú trajiste color a una vida que solo tenía tonos de gris. Si pudiera darte algo, sería la certeza de que estás exactamente donde perteneces, a mi lado. No porque encajes en alguna noción preconcebida de quién debería estar ahí, sino porque has creado un espacio que existe solo para nosotros. Eres más vista de lo que crees, y soy más amado de lo que jamás soñé posible. Tuyo siempre, Malcolm. Cuando Imani levantó la vista de la carta, Malcolm estaba arrodillado ante ella, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Tenía planeado esperar, dijo en voz baja. Darnos más tiempo, pero esta noche me hizo darme cuenta de que el tiempo no es lo que importa. La certeza sí, y nunca hemos estado más seguro de nada en mi vida que de nosotros. Abrió la caja para revelar un anillo con un diamante simple pero elegante. Elegí este porque me recordaba a ti. Hermoso sin pretenderlo. Valioso no por su apariencia, sino por lo que es. El corazón de Imani se aceleró mientras Malcolm continuaba. Imani Clark, me viste cuando era invisible. Me amaste por quien soy, no por lo que tengo. ¿Te casarías conmigo? ¿Me ayudarías a construir una vida que no pertenezca ni a tu mundo ni al mío, sino solo al nuestro? Lágrimas corrían por el rostro de Imani mientras asentía. Sí, susurró. Sí. Malcolm le deslizó el anillo en el dedo. Luego se levantó y la atrajo a sus brazos. Su beso fue una promesa de comprensión, de aceptación, de un amor que había comenzado con palabras anónimas y se había convertido en algo inquebrantable. 6 meses después, Imani estaba de pie en el balcón de su nuevo hogar, una casa de piedra rojiza en Brooklyn que habían renovado juntos. No era tan grandiosa como el ático de Malcolm, ni tan modesta como su antiguo apartamento, pero era perfectamente suya. Los libros cubrían las paredes, las plantas prosperaban en cada habitación y un pequeño jardín florecía en la azotea. Malcolm se unió a ella, rodeándola con sus brazos por detrás. ¿En qué piensas, señora Renault? Imani sonrió al oír el nombre, al que todavía se estaba acostumbrando. En las cartas, y en cómo las palabras que escribimos pueden cambiar nuestras vidas. Sobre la mesa, en el interior, había un libro encuadernado en cuero, un regalo de bodas de Malcolm. Dentro estaban todas las cartas que le había escrito, conservadas junto a fotografías de su viaje juntos. La última página contenía la carta más reciente, escrita el día de su boda. Querida Imani, hoy, al unir nuestras vidas, recuerdo cómo empezó todo. Con palabras dejadas en tu puerta, palabras que intentaban capturar lo que vi en ti cuando el resto del mundo pasaba sin darse cuenta. Ahora, como tu esposo, te hago esta promesa. Te veré cada día de nuestras vidas juntos. Me fijaré en las pequeñas cosas, en la forma en que sonríes cuando estás perdida en un libro, en cómo tarareas mientras cuidas tus plantas, en la amabilidad que muestras a los extraños sin pensar en una recompensa. Me enseñaste que ser visto, verdaderamente visto, es el regalo más grande que una persona puede dar a otra. Y pasaré mi vida tratando de devolverte ese regalo. Eres más vista de lo que crees, más amada de lo que las palabras pueden expresar y más esencial para mí que el aire que respiro. Siempre tuyo,
Malcolm. Tengo algo para ti, dijo Imani girándose en sus brazos. Le entregó un sobre, su primera carta para él. Pensé que ya era hora de que te respondiera. Mientras Malcolm leía sus palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. La mujer que una vez fue invisible había encontrado su voz, y el hombre que lo tenía todo había encontrado lo único que realmente necesitaba. Desde su sencilla casa de piedra, podían ver tanto las estrellas de arriba como la ciudad de abajo, una vista perfecta del mundo que habían creado juntos. Un mundo donde el amor había construido un puente entre dos almas que quizás nunca se habrían conectado, si no fuera por unas cartas desde el piso de arriba.